Israel, miles de personas siguen protestando frente al Parlamento para exigir la renuncia de Benjamin Netanyahu y el adelanto de elecciones. Los manifestantes también piden un acuerdo de paz con Hamás. Vamos a ver. Se trata de una de las protestas más grandes desde que inició la guerra en Gaza. Más de 100.000 personas salieron a las calles para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu y llegaron hasta los exteriores del Parlamento israelí pidiendo elecciones anticipadas y un acuerdo de alto el fuego con Hamás para liberar a los rehenes. La multitudinaria protesta forma parte de una semana de marchas convocadas por grupos civiles y opositores a la gestión de Netanyahu, que cuestionan su manejo durante los últimos 8 meses de guerra contra Hamás, señalando que en este tiempo solo se ha logrado la muerte de miles de palestinos inocentes y una severa crítica de la comunidad internacional. Los manifestantes adelantan que su intención es movilizar a más de 1 millón de israelíes para forzar la caída del gobierno. En medio de las protestas, Netanyahu anunció la disolución de su gabinete de guerra y el ejército confirmó pausas en los ataques sobre Gaza para permitir el ingreso de los camiones de ayuda humanitaria para los refugiados. Mientras el Ministerio de Salud de Gaza precisó que al menos unas 37.000 personas han muerto por los ataques del ejército de Israel. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, sigue presionando al gobierno de Netanyahu para llegar a un acuerdo con Hamás. Una situación sumamente difícil. Recordemos que hace solamente unos días, el día de ayer, Netanyahu anunciaba la disolución de ese Consejo de Guerra porque había tenido discrepancias con 2 ex generales respecto a las operaciones que se estaban realizando en Gaza. Entonces no llegaron a acuerdos, ya tenían muchas fricciones, anunció esta disolución. El mismo ejército de Israel ha anunciado que va a realizar pausas en sus operaciones para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Advierten que eso podría ser parte de una estrategia para tratar de calmar un poco los ánimos, enfriar esta situación. Pero ya son miles de personas las que le están pidiendo, oye, ¿sabes qué? O sea, tu rol ha sido pésimo, no has podido resolver absolutamente nada y lo mejor es que te vayas. El tema es que el primer ministro se tendría que ir con todo el Parlamento que lo ha respaldado. Entonces, este Parlamento elegido el 2022 se supone que tenía que quedarse hasta el 2026 con el primer ministro Netanyahu, pero están pidiendo que se adelanten las elecciones, es decir, que se vayan todos, con la figura que conocemos aquí, que se vayan todos y también que se llegue a un acuerdo con Hamás, un acuerdo de paz, pero a cambio de la liberación de todos los rehenes que permanecen en ese momento en poder de esa agrupación terrorista. Lógicamente, han pasado meses, más de 7 meses, y no se sabe qué ocurre con estas personas. Y es que al final del día también Netanyahu sabe que políticamente tendría que renunciar. El tema es que si pierde esa inmunidad también como líder de Israel, el Parlamento también, probablemente ya tenga que enfrentar las acusaciones que se plantean con él en la Corte Penal de Justicia. Sabemos que en el caso de Netanyahu lo quieren procesar por crímenes de guerra, por delitos de lesa humanidad de cara a lo que ha sido los ataques a la Franja de Gaza, a la población civil, a los niños que han muerto en la Franja de Gaza de cara al combate con Hamás. Entonces, si ya deja esa inmunidad que lo asiste por ser dignatario, el problema es ese. Entonces te aferras sabes que no puedes quedarte, sabes que no tienes nada que hacer, pero tiene un miedo real de ir preso. Así es una situación muy delicada, muy problemática. De hecho, Estados Unidos se ha manifestado respecto a estas manifestaciones, respecto a estas protestas. Lo que han aclarado es que, bueno, a nosotros no nos corresponde decidir quién es el que dirige el país, quién vendría a ser el primer ministro, o sea, no es competencia de nosotros. Nosotros apoyamos al país, o sea, en otras palabras, defiéndete solo, compadrito, y aquí quedan las cosas. O sea, si has hecho mal, resuelve tú solo tus problemas. O sea, ellos apoyan finalmente al país, pero no a la figura que está de paso, porque finalmente Netanyahu se va y va a venir otro, con el que van a tener que mantener acuerdos de paz, de cooperación, de relaciones que ya tienen. Entonces es una situación sumamente delicada y muy difícil para el mismo Netanyahu. Es una situación difícil y para todos los que viven en Israel o la comunidad judía en el mundo, porque lo que viene sucediendo ha generado una ola en contra de todos los ciudadanos israelíes y todos aquellos que son judíos también. Es lo más delicado, porque un tema termina
tergiversándose y se termina extendiendo y termina generando este tipo de divisiones, que dicho sea de paso, en ese momento hay una gran división en Israel entre los que apoyan a Netanyahu y los que están en contra de él. O sea, nuevamente el panorama de esas divisiones, o estás a mi favor o estás en contra mía, ¿no? Claro, además recordemos que en el caso de Israel el servicio militar es obligatorio. En un contexto entonces donde tienes a muchos de tus hijos, muchos de tus familiares activos en el servicio porque los han convocado, porque los han enrolado, o sea, porque termina tu servicio militar y si no eres parte del ejército regresas ya a hacer tus labores. Pero si, igual cuando suceden estas situaciones de guerra, automáticamente se activan, tienen que ir a zonas de frontera, tienen que desplazarse, tienen que dejar lo que estaban haciendo y una situación que los tiene ya 7 meses en vilo, porque si bien los ataques no caen también sobre Israel por el domo de hierro, eso no significa que no estén en permanente ataque, no solo desde el lado de Hamás, sino de otros grupos también terroristas. Así es una situación compleja, pues leí un artículo que señalaba que los mismos soldados, los mismos israelíes que están prestando su servicio militar, que están cumpliendo con órdenes, también reciben cuestionamientos de sus propios amigos que están en contra de esas operaciones y son señalados, digamos, como asesinos, como perpetradores de asesinatos en contra de civiles, de inocentes. Es una situación muy compleja porque estas divisiones generan justamente eso. Vamos a ver cómo avanza la situación y finalmente qué es lo que decide el propio Netanyahu para ver si es que realmente logra crear nuevamente un clima de unión en Israel, porque ya la división está creada.